Entonces, esa es la bomba vertical que nos está hablando el ejercicio, para que nos está hablando el ejercicio. Entonces, son dos bombas bueno, me dice que las bombas son verticales y operan en paralelo, ¿no? Son dos bombas. Entonces, bueno, son dos bombas, me dice. Entonces, el primer esquema que voy a hacer, aquí vamos a poner un esquema. Me dice que son dos bombas verticales. Vamos a hacer un dibujito, algo como esto. Aquí, esa es la primera bomba, ¿no? Y esa es la segunda bomba. Y operan en paralelo. Entonces me dice que están trabajando en paralelo, ¿no? Básicamente. Entonces, esto va a ir más o menos como esto. Pero las dos siempre van a mandar solamente a una tubería, que sería la tubería principal, ¿no? Entonces, algo así. Y aquí podría estar el nivel de agua, ¿no? Más o menos por acá, ¿no? Entonces son dos bombas que operan en paralelo. No me dice nada que si una está en stand-by, en descanso, puesto que hay también ese caso, podría decirme aquí que son dos bombas y una está, una trabaja, bueno, sería una está en descanso o se alterna o en stand-by, como se la denomina el ingeniero, no sé cómo. em, mm, Acá está, ¿no? La anterior semana hicimos algo como esto. Son tres bombas y una está. Son tres bombas y una de ellas en stand-by, es decir, que descansa y alterna en realidad con las otras dos bombas. En realidad estarían funcionando solamente dos bombas, ¿no? Pero en este caso me dice que son dos bombas y bueno, las dos básicamente están funcionando. No me dice nada que una está en descanso. De haberme dicho esto, bueno, de haberme dicho que si una está en descanso, solamente estaría trabajando una bomba, ¿no? Y una estaría alternando, una funciona, una sí, esta vez sí, esta vez no, esta vez sí, esta vez no, ¿no? En este caso me dice que las dos están funcionando, no me dice nada más. Entonces vamos a aclarar eso, muy importante, para este tema es muy importante eso. Las dos bombas están funcionando, ¿ok? Entonces debe ser, lo más seguro es que son tres bombas que están funcionando y una está y una está en descanso, ¿no? Entonces no es el ejemplo, ¿no? Son dos bombas que están funcionando. El cuadro muestra la curva HQ de la bomba. ¿Cuál cuadro? Es básicamente este cuadro. Y me dice que es la curva HQ. Recuerda que en bombas mm, tienes curvas de la bomba, curvas de performance, como se denomina. La más común es la HQ. Luego tienes la de eficiencia, altura. Bueno, eficiencia caudal, perdón. Luego también tienes eh, la de NPSH, el NPSH que les hablé la anterior semana. También tienes una curva de eso. No sé por qué. Aquí tengo. Veremos en internet. No, curvas de performance de bombas. Entonces son este tipo. Ah, bueno, este es el ejemplo que hemos visto, ¿no? Entonces me dice que tenemos. Este también me sirve. Vamos a utilizar este de acá. Pero me dice que tengo este tipo de curvas. La curva de caudal, siempre en la horizontal caudal altura, es la curva HQ, es la que me está dando ahorita de dato. Tengo la curva del NPSH, tengo la curva de eficiencia y es más común que te muestre la curva no, está bien esto, y también tienes la curva de potencia, ya le dije. Tienes cuatro curvas en este caso, pero las más comunes son altura, NPSH y eficiencia. Potencia, te puede servir, ¿no? Pues que incluso lo puedes calcular tú la curva de potencia, porque le conoces la ecuación de la potencia. Te das cualquier punto de acá, ¿no? Cualquier punto de acá y lo intersectas con la eficiencia y eso te va a dar la eficiencia para tu potencia en realidad, ¿no? Entonces, esas son las curvas de performance. Y a mí la que me está proporcionando solamente está de acá, la curva de altura caudal. Y está tabulado en esta parte de acá, ¿no? Entonces, algo muy importante me dice que es que solamente es para una, la curva de la bomba. Es decir, que me está dando solamente una
gráfica de una bomba, es decir, para una sola bomba, ¿no? Solamente para una bomba. Entonces, alguno puede pensar que me estaría faltando para la siguiente, pero es común, ¿no? Que en este tipo de sistemas las bombas sean las mismas, ¿no? No es muy, eh, mm, no es muy coherente instalar dos bombas de distinta categoría. ¿Cómo te va a funcionar bien? Entonces, e incluso, puesto que se operan las dos, ¿no? Una se puede hacer vencer con la otra bomba si tiene mayor capacidad. Pues por eso se instalan dos bombas similares, es decir, de igual capacidad. Entonces, las dos bombas tienen esta misma curva, ¿no? Ahora, este sistema, ¿no? El sistema el que les estoy mencionando acá, se los voy a hacer en un recuadro. El sistema bombas en paralelo o dos bombas en paralelo, la curva HQ que va a manejar va a ser esta, pero para dos bombas, ¿no? Esta solamente para una bomba. Entonces, la curva se va a venir un poco, se va a ver un poco modificada. Y recuerda, ¿no? Cuando están dos bombas en paralelo, los caudales se van a sumar y las alturas se van a mantener constantes. Esta podría ser la curva de una bomba, una bomba, es decir, esta de acá, la curva tal y cual íntegra como estás viendo acá, con estos barómetros, bueno, con estos valores. Y pero yo tengo dos bombas, entonces tengo que formar la nueva curva, que sería para dos bombas. No es lo que vimos la anterior semana en la teoría, pero las voy a recalcar ahora. Entonces, con la que voy a trabajar yo es con esta curva que se está creando nuevo, porque el sistema, ¿no? Se los voy a dibujar con otro color aquí, con un verde tal vez, este de acá, lo voy a, lo voy a borrar, lo voy a borrar y va a ser con esto, ya para que se entienda. La del sistema, ¿no? Del sistema que estoy manejando, la curva de las dos bombas, es básicamente, su curva es básicamente la que tenemos acá, dos bombas en paralelo. ¿Cómo lo voy a crear? Ya sabes, cuando están en paralelo, cuando trabajan en paralelo. Paralelo, los caudales se suman, caudal I más caudal J, me va a dar el caudal total, ¿no? Y las alturas se mantienen constantes. Altura I igual a altura J, ¿no? Entonces eso te va a generar una nueva curva y bueno, o sea, te va a formar algo como esto, una nueva curva HQ, donde las alturas se van a mantener constantes, en mi caso 190,3. Y los caudales se van a sumar, es decir, cero más cero, bueno, básicamente cero, ¿no? En el siguiente caso 21,67 más 21,67, básicamente va a ser un valor superior a este, básicamente el doble, ¿no? En realidad. Entonces, de esa manera vamos a trabajar en esta instalación en paralelo, por si acaso, ¿no? Entonces, como primera operación voy a trabajar eso, voy a sacar esa nueva curva, pero antes de eso vamos a seguir, si tenemos alguna contradicción con estas dos bombas. Ya no me dice nada más, me dice que hallar el punto de funcionamiento del sistema con dos bombas en paralelo, ¿no? Entonces no me contradice nada, entonces voy a automáticamente hallar esa nueva tablita que tengo que utilizar. Entonces, caudal, altura, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente utilizar esta tablita y multiplicarlo por 2. No, mejor voy a hacer la misma curva de acá. ¿Dónde está? Vamos a eliminar este también. Aquí estamos con ustedes. Vamos a... Ahí está, acá está, acá está. Ustedes me dictan, multiplíquenlo al caudal por 2 y las alturas se van a mantener constantes. ¿Dónde está? Acá está. Ya. Recuerda que la altura de la bomba, o de la curva de la bomba, viene del fabricante, ¿no?
Entonces no puedes modificar estos valores desde acá. Sí se podría un poquito, pero no te recomiendo. Una bomba. Este va a ser para dos bombas. Ok, ustedes me dictan cuántos son el primer valor. Es obviamente cero y aquí las alturas se mantienen constantes, 190.3. El siguiente, 21 puntos. ¿Cuánto? 43,34, Ya, el siguiente, 86,66, ya, el siguiente, 130, ya. 173,34, 130 cabalito. sí, Ya, 173. 34, Ya, siguiente. 215, Ya, punto. No, no, totales. exacto es. Ya, 258,34, ya, 301,66, ya, 345 ya. y eso sería todo. Ok, gracias por dictarme. Tú eres Dayan, Yo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Siempre me ayudas, ¿no? bien, Este, este es 79.7 y todo se mantiene todo se mantiene constante en alturas, ¿no? Entonces, no sé si se han perdido, simplemente lo que hicimos es hallar la curva para dos bombas en realidad, puesto que es la instalación que se tiene. Entonces, lo único que hicimos es multiplicar al caudal por 2, ¿no? Puesto que tenemos dos bombas operando en paralelo. Y esa es la curva con la que voy a trabajar. Entonces, con esa modificación voy a seguir recién con el ejercicio. Me dice que tenemos que la tubería es de PVC y en el almacén se cuentan con tuberías de clase 15 con diámetro nominal 400 milímetros. Hay una confusión un poco con esto de clase, por si acaso. Para el ingeniero clase es antiguo. Antes se decía clase a la presión nominal, pero en este caso el ingeniero no considera como clase como presión nominal. Cualquiera puede decir que 15 pues básicamente son 15 HPs, donde diré 15 bares, digamos, ¿no? Entonces, clase no se referencia a la presión nominal, por si acaso esto está em, mal definido, tal vez alguna vez les he mencionado con eso. En otros catálogos sí te muestra con clase la presión nominal, pero para el ingeniero no lo van a ver como clase la presión nominal. Entonces, simplemente es como un apellido, digamos, esto es PVC clase 15, es decir, como su apellido, no te dice que es la presión nominal, ¿no? De todas maneras, no me interesa el valor de la presión nominal, puesto que no, solo me dice, me pide otra cosa ahorita, ¿no? Me dice que es una tubería de PVC, hasta ahí me interesa así, con un diámetro de 400 milímetros, ¿no? Diámetro nominal de 400 milímetros. Entonces, si es que no se me da coeficiente n, busco en mi tabla de coeficientes de rugosidad. En este caso vamos a trabajar con la ecuación de Manning, me dice eso. Entonces tendría que buscar cuál es su n para PVC, ¿no? Para el cálculo hidráulico se debe considerar lo siguiente. Fórmula emplear Manning, primeramente, ¿no? Coeficiente de pérdidas locales, considerando todos los accesorios, tenemos un valor de 14.2. Recuerda que es este 14.2. Hicimos también la anterior semana. Sumamos todos los accesorios multiplicado por número de veces que se repiten. Y eso me va a dar este valor de 14.2. En este caso ya me está dando el valor 14.2, ¿no? Me dice que la longitud total de la aducción es 4.950. Tenemos un coeficiente n de 0.09. Está mal, por si acaso, puesto que para Manning, para PVC es mucho menor a este. Es 0.009, es dos ceros en realidad ahí. Entonces eso lo vamos a corregir, ¿no? Y el caudal al final del periodo de proyecto son 140 litros. Se pide el punto de funcionamiento del sistema con las bombas en paralelo. El punto de funcionamiento del sistema con las dos bombas en paralelo, ¿no? Esto de acá, lo que dice sistema con dos bombas en paralelo, no se confundan, no es la curva del sistema, sino es la curva HQ de las dos bombas, o como les decía, de este sistema de acá, de este sistema, ¿no? Esta curva en realidad. Me dice trabajar con esta curva en realidad, ¿no? Entonces, mostrar en gráfico, me pide un gráfico en realidad, ¿no? El caudal al final del proyecto 140, bueno, me va a interesar para algo tal vez, pero por lo general el caudal es referencial, ¿no? Recuerdo para este tipo de ejercicios. Y aquí los dos tanques que me está proporcionando son básicamente para la altura estática, ¿no?
Nivel mínimo más nivel máximo de acá para la, la mayor carga, en todo caso, geométrica para tu sistema de bombas. Entonces, vamos a trabajar de una vez. Una cosa más, ya me da el diámetro, 400 milímetros. Si no me hubiese dado, yo hubiese buscado el diámetro con este caudal, ¿no? Hubiese buscado el diámetro con este caudal, asumiéndome una velocidad recomendada, por ejemplo, de 1 metro sobre segundo, como hicimos la anterior semana, creo, ¿sí? Pues con eso buscamos el diámetro. Y dos, en este caso me está dando un diámetro nominal y tampoco me da un catálogo. Y recuerda que si no tienes catálogo vas a usar automáticamente diámetros nominales. No te inventes espesores de pared ni diámetros externos. Automáticamente tú vas a trabajar con diámetros nominales porque no te está dando un catálogo. Entonces, no los reduzcan el diámetro tal y cual lo utilicen 400 milímetros, puesto que no tienes catálogo. Y una corrección más, aquí está mal, por si acaso. Es muy alto, por si acaso. 0,10 por lo general para PVC. O en su defecto, tal vez el ingeniero quería un 0,009, 0,010 o 0,09, ¿no? Con esa corrección más vamos a poder resolver el ejercicio. Es muy desproporcional, por si acaso 0,09 es muy alto para PVC, porque para plástico tiene que ser un poquito más, un poquito menos, ¿no? Si te pierdes, te vas al formulario, ¿no? Y en el formulario están los valores recomendados en realidad. Este es de obras 2, flujo de agua en obras 2. Listo. Entonces, mm, vamos a resolver de esa manera, ¿no? Con todas esas consideraciones dadas. Y aquí, bueno, esto es rellenarnos todo, ¿no? Esto es lo mismo que tenemos acá, las alturas 171,8. Bueno, voy a perder el tiempo, 165,5. Bueno, lo vamos a hacer también de todas maneras, 159,6, 159,6, 152,9, 143,9, 131,6, finalmente 114,7. Entonces me avisan si me he equivocado en algún valor, he copiado mal algún valor. Está bien, creo. Entonces, este es el esquema, ¿no? Del sistema. Vamos a empezar con la solución en todo caso. Solución, ¿no? Me pide primeramente, pensemos qué nos está pidiendo. Punto de funcionamiento, ¿no? Punto de funcionamiento. Ya. Entonces tú sabes que el punto de funcionamiento es la intersección de la curva de la bomba con la curva del sistema. Entonces, del sistema o de la curva resistente, por si acaso. Ahí también ocurre un poquito de confusión. Pues podemos pensar que esta es la curva del sistema con rojito. Diré la curva del sistema de dos bombas en paralelo o la curva de la bomba o de las bombas. Esta de acá, la que hemos creado recientemente de dos bombas. Y la curva de la del resistente o curva también llamada del sistema es esta de acá. Hay una diferencia, no parece que las dos se llaman del sistema, pero esta es del sistema de dos bombas en paralelo. Mientras que esta es la curva del sistema de lo que tengo aquí presente de una tubería de 400, bueno, 4.950 metros y que es de PVC, ¿no? Es de ese sistema que está hablando. Son dos sistemas un poquito diferentes, pero todo combinado me va a dar el sistema por bombeo. Entonces recordemos que esta, la de rojito, es la curva. Un segundito. La de rojo es la curva del sistema. Bueno, la curva del sistema de dos bombas en paralelo o curva de la bomba, si quieres. Si no quieres perderte mucho, mientras que la otra curva es la curva resistente o la curva del sistema. No me estoy equivocando, así se tiene que denotar, por si acaso. Las dos no se llaman curvas del sistema. No sé si te quedando claro eso. Una es la curva del sistema de dos bombas en paralelo y otra es la curva del sistema de la instalación o de la curva resistente. Curva de la bomba, si no quieren confundirse, o de las bombas. Y esta es la curva resistente. Pues yo ya tengo esto de acá, la curva de la bomba, o curva del sistema de dos bombas en paralelo, puesto que es esta de acá, ¿no? Simplemente tengo que graficar y eso ya lo tengo en todo caso. Y la curva resistente, lo que no tengo es lo que ahora voy a hallar, pero sé que este punto de acá, ¿no?
es la curva, es el punto de funcionamiento. Punto, punto de, punto de funcionamiento o punto de operación también se llama. Entonces yo necesito ese punto. ¿Qué más aquí es interesante de ver? Esto de acá es la altura geométrica o desnivel geométrico, altura geométrica. Y todo lo demás hasta este puntito, ¿no? Hasta ese punto de intersección es pérdida de carga, tanto por fricción y por locales, ¿no? Entonces me falta la curva del resistente. Vamos a elaboración de la curva resistente o curva del sistema. Es lo mismo, ¿no? Entonces la curva del resistente es básicamente una relación de HP. Son alturas manométricas eh, para diferentes caudales, ¿no? Si te das cuenta acá, lo que me faltó también aquí, vamos a adicionar. Esto aquí hay alturas, aquí hay caudales, ¿no? Entonces esta curva, si te das cuenta, es una relación de alturas manométricas con caudales, alturas manométricas con caudales. Entonces, em, básicamente es la altura de la bomba, recuerda, es la altura geométrica más pérdidas de carga por fricción, ¿no? Altura geométrica más pérdidas de carga por fricción más pérdidas de carga locales, ¿no? Todas las pérdidas que tenga en este caso. Entonces recuerda eso, es la altura de la bomba. Te dije que la curva resistente simplemente es esto de acá, lo mismo, solo que para diferentes caudales. Sabes que esto va a variar en función al caudal y también esto va a variar en función del caudal, ¿no? Para un solo diámetro. Entonces tengo que tener en cuenta yo también. Lo que yo siempre les muestro es lo que puedes hallar de la curva de la ecuación de la curva del sistema, es decir, esta ecuación. Esta ecuación para Hassen y para Manning es un poco más sencillita, puesto que es un valor de alfa elevado a un coeficiente m más un beta elevado al cuadrado. Entonces les voy a mencionar ahorita cómo hallar esos valores de alfa y beta. No, no, no. Alfa multiplicado por el caudal elevado a la m y beta multiplicado por el caudal elevado a la m. Entonces esa es la ecuación de la curva de la curva resistente em, que les puedo presentar para que no estén haciendo esto de acá. Para todos los caudales que se inventen. En el fondo sabes que esta curva resistente solamente es una relación de caudales y alturas. Entonces tú te das un caudal y ahí es la pérdida de carga por fricción y por locales. Y la altura geométrica casi siempre se mantiene constante y vas a ver las alturas de bombeo. Todo eso lo vas a graficar y eso te va a dar la curva resistente. Entonces puedes hacerlo de esa manera en una tablita, ¿no? En una tablita donde aquí te asumes caudales. Caudales te puedes asumir estos caudales mismos de acá para que estés en el rango. Puedes empezar por cero y así sucesivamente. Hasta, en este caso, 345. Y aquí puedes hallar la altura geométrica, que va a ser la misma para todos los casos. Aquí puedes hallar las pérdidas de cada por fricción. Aquí las pérdidas locales. Y finalmente aquí te va a dar la altura de bombeo. O altura P, ¿no? Entonces lo que a ti te interesa es básicamente la última columna, ¿no? Esta columna de acá y esta columna de acá. Es un proceso más largo en realidad, puesto que vas a hacer calcular alturas pérdidas de cada por fricción para cada uno de los casos. Y bueno, en realidad no es largo, puesto que puedes hacerlo con una calculadora rápido esto, pero a veces tienen calculadoras un poco sencillas, entonces no van a alcanzar mucho con el tiempo, puesto que van a ser uno, 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 uno para todos los casos, ¿no? Lo que comúnmente yo les recomendaba para hacer este tipo de curvas o ecuaciones de la curva resistente o valores de la curva resistente es manejar con ecuaciones y básicamente esta ecuación de acá, que no es más que la ecuación que te arribita, son la misma en realidad, para que no hagas todos estos procesos, ¿no?
En el fondo tienes que hacer esto, en realidad, para cualquier ejercicio en la vida real. Pero para un examen es más que suficiente que hagas esta de acá. Y tú te das caudales y automáticamente vas a ir a alturas de bombeo, que es un poquito más cortito. Entonces yo les muestro esta expresión para que sea un poquito más cortita en realidad. Y les dije que esta expresión no es más que la otra expresión de arriba, solamente que un poquito reducida. ¿De dónde saqué esta nueva expresión? ¿No? Lo que se mantiene es altura geométrica, si te das cuenta. Las pérdida de cada perfección no es lo mismo, no se ve de esa manera acá abajo, pero veamos las pérdida de cada perfección. Y veamos un ejemplo cualquiera. Digamos la ecuación de Hassen-Williams, ¿no? La ecuación de Hassen-Williams te dice que la pérdida de cada perfección es igual a un caudal dividido entre 0,28 por C por diámetro a la 2,63. Todo esto elevado a la 1 sobre 0,54 por longitud. ¿No ve? Esta es la ecuación de Hassen-Williams aquí. Hassen-Williams. Entonces, yo para reducirles el procedimiento, yo les dije que la curva resistente es una relación de alturas y caudales. Entonces, yo podría sacar este caudal de acá, ¿no? Este va a ser el que voy a sacar de la ecuación, el caudal, y me puede quedarlo como esto. Lo mismo, HF. Bueno, vamos a copiar el dato. Entonces voy a copiar directamente. Lo mismo. Y el caudal lo voy a sacar de toda la expresión, ¿no? Y esto va a ser 1. Y aquí multiplicado por el caudal. Pero el caudal está elevado a la 1 sobre 0,54 en el Hassen-Williams. Entonces tiene que estar también elevado aquí. 1 sobre 0,54. No modifica nada, simplemente saqué el caudal de la expresión de Pérez de cara por fricción, ¿no? De Hassen-Williams. Entonces yo voy a decir que todo lo que no es caudal, es decir, todo esto, desde acá hasta la longitud, todo lo que no es caudal se conozca como alfa en Hassen-Williams para Pérez de cada por fricción, quedándome reducida la expresión, algo así, Pérez de cada por fricción igual a alfa por, se mantiene el caudal, caudal, elevado a la 1 sobre 0,54. Para Hassen-Williams, chicos. Por si acaso, para Hassen-Williams. Entonces, si te das cuenta, el diámetro, el C y la longitud no van a variar, ¿no? Si quieres hallar la curva resistente, lo único que va a variar es el caudal. Entonces, todo se va a volver alfa menos el caudal. De esa manera puedo hallar la curva resistente en base a ecuaciones, como es la ecuación de la curva resistente. En el fondo no estoy haciendo más que esto de acá, la misma idea de acá arriba, solo que me voy a reducir un poquito más de procedimiento al hallar simplemente esto de acá y directamente esto de acá, ¿no? Entonces, cualquiera sea la ecuación que se les dé en el examen, Hassen, Williams, Manning o una ecuación inventada, si quieres hacerlo de esta manera, todo lo que no es caudal, sácalo y que eso se conoce como alfa, ¿no? Y el caudal elevado a la cualquier valor, ¿no? Este de acá. Y este valor de acá es lo que denomino como M. Este de acá lo denomino como M. Y varía. Para Hassen-Williams en este caso es 1 sobre 0,54. Para Manning es 2. Para otra ecuación que me invente tal vez sea tal vez otro valor. Entonces eso también va a variar. Por eso que en esta expresión no tiene un coeficiente dado, sino que es un valor de M. Y varía en función a la ecuación de Pérez de cada por fricción que vas a manejar, ¿no? Esos son para las Pérez de cada por fricción. Para beta es Pérez de cada local. Es de la misma manera que hacemos acá. Si recordemos la pérdida de cada local. Es lo mismo en realidad. Es igual a un coeficiente K multiplicado por la energía cinemática, que es igual a velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad, ¿no? Yo les dije que saquen todo lo que no es caudal y lo conviertan en un coeficiente. En este caso, para pérdidas locales, perdón, se denomina como beta, ¿no? Entonces, esto va a ser pérdidas de cada por fricción. Y la expresión bueno, se les puede cambiar incluso esta expresión. Les puedo decir que esto sea igual 1 por 1,2 y manejen con esta expresión. No se hagan lío, simplemente conozcan que si saco todo lo que no es caudal, se va a conocer como beta, ¿no? Entonces, si por ejemplo sea esta expresión, si les proporciona en el examen esta expresión para poder calcular las pérdidas de cada locales, vamos a simplemente a operar de esta manera, ¿no? Pérdidas de cada local es igual a qué? A todo lo que no es caudal. Si bien aquí no hay caudal, pero sé que la velocidad
es igual a caudal sobre área, ¿no? ¿No? Y el área, bueno, lo vas a calcular, pero en este caso es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Entonces, podemos decir que K es igual a la velocidad al cuadrado, que en este caso es caudal al cuadrado, sobre el área también al cuadrado, multiplicado por 2 multiplicado por gravedad. Y para esta ecuación supuestamente empírica, me está diciendo que multiplique por 1,2. Esto es dato, sería dato en todo caso del ejercicio. Y todo lo que no es caudal se va a conocer como eh, eh, beta en este caso. Ya no me da espacio. Entonces, en este caso, el beta va a ser todo lo que no es caudal, es decir, todo esto. Y el caudal lo voy a sacar, dándome una expresión, ahora esto es el beta, dándome una expresión de este tipo. HL, HL es igual a beta por caudal. Y en este caso está elevado al cuadrado. Eso no varía en realidad. Pero si se les cambia también esta parte de la expresión por 1,89, digamos, ¿no? Tienes que modificarlo de esa manera. Pero por lo general la energía perdida por accesorios casi siempre está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, esto sería en todo caso beta. Para este caso en general. Muy común es hablar de esta expresión, ¿no? Que es velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad por K. Entonces no lo voy a adicionar eso, puesto que si en el examen se les cambia eso, tienen que modificarlo de esa manera, ¿no? Pero la expresión que manejan siempre es esta de acá. Entonces la idea es que si se les da cualquier expresión de pérdidas de calor por fricción y pérdidas de calor locales, para poder hallar esta expresión que tienes aquí, esta ecuación, simplemente saques todo lo que no es caudal, ¿no? De la ecuación, saques todo lo que no es caudal y eso se va a denotar como un coeficiente de resistencia. Para fricción es alfa, para locales es beta, ¿no? Ahora, si no te dice nada de eso y si te dice que utilice simplemente Hazen-Williams, como en este caso me dice que vamos a utilizar Hazen, bueno, vamos a utilizar Manning, ¿no? Me dice que voy a utilizar Manning y no me dice, no me da una ecuación de Manning o modificada de Manning. Automáticamente lo que voy a hacer es manejar la ecuación de Manning o irme al formulario y manejar las ecuaciones que tienes en el formulario, ¿no? En el formulario ya está dado, en realidad, ya se les da, mm, se les da ya las ecuaciones un poquito ya, sin tener que perder mucho tiempo. Vamos a ver aquí, Classroom. Acá está. Entonces el formulario es este de acá. Acá está. Este es el mismo formulario que vimos para el NPCH de la anterior semana. Entonces, aquí si te das cuenta, es lo mismo que les he expresado. Aquí está la altura geométrica o delta z, al alfa por cada elevado a la m por beta elevado al cuadrado. Para Hazen es 1 sobre 0,54 y para Manning es 2. Entonces, si no te da una ecuación, en realidad, como en este caso, en este ejercicio en particular, no te modifica la expresión de pérdidas de cada por fricción y pérdidas de cada locales, automáticamente maneja las ecuaciones que tienes acá. Si me dice que es Manning, alfa va a ser todo esto, ¿no? Y su valor de m va a ser igual a 2. Y para las pérdidas de cara locales, beta no me modifica nada, entonces va a ser este de acá, ¿no? O todo lo que tenemos acá. Entonces, entonces es más sencillito en realidad cuando no te modifica la expresión. Pero en el fondo la idea es sacar todo lo que no es caudal y se denomina como un coeficiente de resistencia para reducirse un poco los cálculos en realidad. Entonces, con eso ya explicado, vamos a resolver el ejercicio, puesto que recién estamos empezando, ¿no? Entonces vamos a hallar la ecuación de la curva resistente. Recién hemos perdido tiempo bastante, pero espero que haya quedado claro esto. Entonces me dice que voy a utilizar Manning, entonces para pérdidas de cara por fricción o para hallar el valor de alfa, voy a utilizar la expresión de eh, Manning, ¿no? Entonces, ¿dónde está Manning? Esta expresión de acá. Para Manning me dice que va a ser el alfa de esta manera, ¿ok? Pues con eso dicho, ¿cuánto es el valor de alfa, chicos? Calcúlenlo. Utilizaremos esta, ¿no? Que es más rápida. Longitud la conozco en este caso lo conozco es 4.950. Diámetro es 400 milímetros, ¿no? 0,4 milímetros. Y rugosidad es de 0,009. Con todo eso, ¿cuánto le sale el valor de alfa, chicos?
Ya, creo que han respondido. Es coherente que sea grande, ¿no? Entonces, eso tiene unidades, pero no nos interesa en este caso. ¿Y beta cuánto sale? Nos vamos al formulario. ¿Dónde está el formulario? Acá está. Pérdidas de carga locales. Y el beta me va a dar otro valor. Para pérdidas de carga locales, ¿cuánto le sale? Que en este caso necesito beta. Es igual a K, que en este caso ya tengo los datos 14.2 por 8 dividido entre el diámetro de la cuarta, 0.4 elevado al cuadrado, por gravedad 9.81 por pi elevado al cuadrado. Ah, es cuarta por si acaso, perdón. Es 4, no es 2. Estoy acostumbrado a la otra expresión, ¿no? Entonces, en el fondo, beta también es la misma ecuación que vemos acá abajo, pero que está un poco despegado. El área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? No está modificada, ¿no? No lo he modificado con un coeficiente cualquiera, digamos 1.2, 1.1. Es simplemente íntegro porque no me da nada en el examen. ¿Cuánto es el valor de beta? 45,832. 45,832. Dos decimales más que suficiente para estos coeficientes de alfa y beta. Entonces, finalmente, la curva resistente es así de sencillito. P igual a la altura geométrica, que no lo tengo, creo. Lo vamos a calcular. El desnivel geométrico o altura geométrica es igual a que cota inicio, cota final, ¿no? Cota inicio en este caso, el nivel mínimo de agua es 2554.27 y la llegada es 2670.45. Entonces 2670.45 es la llegada, esta de acá, menos la salida, que en este caso es pelo de agua, ¿no? Pelo de agua mínimo que me dice que va a ser 4554.27. Bueno, diré 2554.27. 2554.27. Sí, está bien. Eso me va a dar la altura geométrica, que en este caso, ¿cuánto es? Algunos me van a preguntar, ¿por qué no tomamos la cuota del chupador? ¿No? Pues por lo general no queremos que llegue al chupador el pelo de agua, ¿no? Se considera una sumergencia mínima siempre para que no entre aire o no se forme ese vórtice que ves, ¿no? Cuando hay una succión de agua. No queremos que se forme ese vórtice para que entre aire en nuestra bomba. Por eso que se considera una sumergencia mínima. Esa sumergencia mínima te da la altura mínima en todo caso de operación, como en este caso, esta de acá. Entonces, en el caso más crítico sí deberías considerar la cuota del chupador, pero no queremos que lleguen hasta ese punto. Algunos exámenes, alguna bibliografía te da que utilices como cuota del chupador, en este caso, para el diseño, en todo caso, de los sistemas. No va a variar mucho, depende de la bibliografía que quieras manejar, pero en esta materia y conmigo vamos a manejar nivel pelo de agua, mi nivel pelo de agua. ¿Cuánto sale la diferencia en todo caso en esta parte de acá? Eso sale 116,18. ¿Ok? Entonces, la altura geométrica, la altura por bombeo, la altura de bombeo, o la curva de bombeo en todo caso, va a ser igual a qué? A la altura geométrica 116.18 más un valor de alfa, que ya lo conozco, que es 548.042, por el caudal elevado a un coeficiente m, que en este caso m, si estoy utilizando Manning, es 2. Para Hassen es 1.85 o 1 sobre 0.54. Es diferente, ¿no? Y para beta es igual a ¿cuánto? 45.832. Por caudal, igualmente, elevado al cuadrado también aquí. Entonces, si alguna vez me pidiesen en el examen elaborar la ecuación de la curva resistente, es esto de acá.
Es una ecuación de la curva resistente. Donde el caudal aquí entra en qué unidades y la altura en qué unidades. En la altura está en metros, ¿no? El caudal en qué unidades entraría, chicos. Litros segundo, yo creo. Mm, Yo creo porque la otra curva lo tenemos en litros sobre segundo. mm, no. La, cuando manejas hidráulica, nunca vas a poner en una ecuación litros por segundo, a menos de que la ecuación sea empírica. Siempre vas a manejar metros cúbicos por segundo. En este caso, la ecuación acá, recuerda que para pérdidas de carga por fricción, ¿no ve? Cuando manejamos esta ecuación, por ejemplo, de la de Hassen-Williams, aquí el caudal lo poníamos en metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces es de pensar que en esta expresión también vamos a poner en metros cúbicos por segundo. Y en todas las expresiones que vas a manejar a futuro, siempre vas a manejar en metros cúbicos por segundo, si es que la ecuación no es empírica. Entonces, en realidad esto es empírico, pero unidad convencional siempre es metros cúbicos por segundo de caudal. Para presentar, si es litros por segundo, como es en este caso, y como es el caudal de proyecto en todo caso de 140. Siempre va a ser mejor presentar en litros por segundo, pero para desarrollar el cálculo siempre va a ser en metros cúbicos por segundo, ¿no? Tengan mucho cuidado en esto, puesto que si le pones aquí litros por segundo, te vas a salir valores un poco desproporcionales acá, ¿no? Entonces, esto está en metros cúbicos por segundo y esto está en metros. Muy importante eso, por si acaso, ¿no ve? Entonces, tengan cuidado con eso para elaborar la curva resistente, que es básicamente una tablita también de caudales y alturas. Entonces, en la presentación sí puedes presentar en litros por segundo acá, ¿no? Pero en la ecuación vas a poner metros cúbicos por segundo. Es decir, podemos empezar con la ecuación. Y para poder intersectar esas dos curvas, podría darme los mismos valores de acá. 0 y 43 litros por segundo, ¿no? Aquí podría ser 0, 43.34, ¿no ve? Entonces, para eso su altura de bombeo va a ser igual a ¿cuánto? A todo esto, ¿no ve? Todo eso. Solo que el caudal va a ser un valor de, en este caso, 0 y en este caso 0. Y siempre va a ser común que el primer punto sea un valor igual a la altura geométrica, ¿no? Y como les dije en el gráfico, la altura geométrica siempre va a ser ese valor. Es decir, que este puntito de acá, cuando el caudal sea 0, recuerda que esta es la altura geométrica, ¿no? Cuando el caudal sea 0, este puntito de acá es la altura geométrica en realidad. Para el siguiente punto sí vas a ya tener una altura manométrica, que no es la altura geométrica, puesto que el caudal ya es un valor de 43.34. Lo voy a mover todo para que no tenga mucho problema con esto. 43.34, pero este está en litros por segundo. Tú llévalo a metros cúbicos por segundo dividido entre 1000. Y lo mismo con el otro caudal. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale en este caso? Y esta altura te va a dar en metros. O altura de bombeo, que es lo mismo, ¿no? O altura manométrica. A ver, tengo para todos esos caudales Ah, genial. las alturas. Espérame un segundito. Vamos a poner en un Excel directamente. Vamos a eliminar. Ya, ya. Caudal, altura.
Un segundito, vamos a copiar esto de acá, todo esto de acá. Y vamos a separar por... Listo. No, esto porque no me saca un valor. 130. Aquí. Este de acá. Ya. Un segundito más. Este de acá, vamos a hacerlo 9. ¿Qué vale este valor? Pues, este es 100. Y este es... Ya. Esta es la curva de la bomba que ya teníamos antes dado. Ya. Y la curva del sistema, ¿cuál es? Todo esto va a cambiar. Esto es primeramente la altura geométrica. No sé cuánto es. Esto era 119.16.18. Ya. ¿El siguiente cuánto es? Ok, el siguiente es 117,29. Ya. Siguiente. El siguiente, 120,63. Ya. Siguiente. 126,19. Ya. 133,99. Ya. 143,58. Ya. 155,75. Ya. 155,65. 75. Ya. 170,13. Ya. 186,75. Eso es todo, ¿no? Sí. Ya. Ya tienes las dos curvas. Esta es la curva resistente. Esta es la curva de la bomba, ¿no? Pues esto te va a interesar en esta parte de acá. Ya no vamos a copiar, bueno, ya no vamos a hacer esto, vamos a copiar simplemente los datos tabulados. Y el caudal está en litros y la altura está en metros cúbicos por segundo. ¿No ve? Entonces ya tienes los valores. En este caso, lo que te falta, a ti te pide el punto de funcionamiento. Y recuerda que el punto de funcionamiento es la intersección de la curva de las dos bombas en paralelo y la curva resistente. Entonces sería la intersección de estas dos curvas. Voy a graficar entonces esos dos en un, como esto, ¿no? Esta es la curva HQ. Hola, Robert, ¿me escuchas? ¿Sí te escucho? Pero una consultita. Cuando has hallado, perdón, la altura geométrica, ¿has sumado ese incremento por seguridad de 10 metros? Ah, ya, ya. Eso creo que lo hemos sumado porque sale 126,18. Ya. Una cosita. Sí, es muy buena pregunta. Em, la solución es directa, ¿no? Esta intersección de bomba, intersección resistente, esto va a dar punto de funcionamiento. ¿Ya? Ujú, Ahora, lo que tú decías, en esta altura geométrica, ¿no? O altura de bombeo, ujú. si tienes incertidumbres, le vas a sumar un factor de seguridad. Y el factor de seguridad, pues, depende de si son grandes sistemas, puedes sumar uno. Diré, puedes sumar 10, por ejemplo, ¿no? Como tú decías, o 5 metros. Cuando son pequeños, vas a sumar menos, ¿no? 1 metro, 2 metros. Ahora, Eh, depende de cuánta incertidumbre tengas en los cálculos que has hecho. Mm, el ingeniero, por lo general, considera 10 metros, si mal no recuerdo, como factor de seguridad. Creo que nos Entonces, dijo para longitudes, o sea, para longitudes largas, digamos, ¿no? mm, Arriba. en este caso son 4 kilómetros. Sería interesante poder sumar 10, 20 metros. Bueno, 10 metros más que suficiente, creo. Ujú, Entonces, ujú. en otra bibliografía esto lo conocen como presión remanente a la llegada del tanque de bombeo. Y por lo general son 2 metros. El tanque de llegada, perdón, no el tanque de bombeo. Ah, ya. Y depende, o sea, si alguien quiere sumarle, no hay ningún problema, súmele. Anteriores veces también yo enseñaba de esa manera, sumen valores de seguridad, ¿no? Si tú quieres. Entonces, eso Claro. va, ¿dónde va a ir eso? Básicamente a la altura geométrica, ¿no? A este valor más un valor de 10 metros, por ejemplo, ¿no? Ah, ya. Entonces, En este caso lo estamos dejando así, tal cual. estamos sumando con cero, es decir, que no tenga incertidumbres tal vez, ¿no ve? Con Ya, cero, ya. es el dato, Está bien. ¿no ve?
Entonces, Está si bien, está quieres sumarlo, no hay ningún problema. En el examen, si lo sumas, no hay ningún problema si tienes como factor de un valor, ¿no? Se les ha enseñado de bien. esa manera y pues tienen que también, si no se les puede poner mal de eso, ¿no? Ok, ok, ya. Entonces, Gracias, gracias, Álvaro. listo, eso sería, ¿no? Eso, gracias. Entonces, la solución en este caso era básicamente la intersección de estos dos curvas. Me falta graficar este de acá. ah, X, esto de acá, y Y, esto de acá. Aceptar. Qué pesado. A ver, ahí está. Entonces, vamos a hacer un gráfico aquí, un poquito de los títulos de eje. Esto es altura y esto es caudal. Si te das cuenta, si te das cuenta, tienes una intersección, ¿no? En este punto. Entonces, como es gráfico, ustedes ven más o menos cuál es el punto de intersección. Pues sería 200, 210, 20, 30, más o menos 40, 235 más o menos. Depende, ¿no? Cada uno va a sacar un diferente resultado en base a lo que puede observar. Sería caudal 240 o 235. ¿Y altura cuánto? Altura sería 150 más o menos, ¿no? Entonces, ese sería el punto de funcionamiento solución para mi ejercicio, en base a lo que yo puedo observar. Entonces, caudal, esos dos valores. Ay, no me gusta copiar. Ya. Entonces, en base a lo que puedo observar, me da esos valores, ¿no? El punto de funcionamiento, recuerda, o punto de operación es la intersección de la curva del sistema con la curva de la bomba. Curva del sistema con la curva de la bomba. O curva resistente con la curva de la bomba. O de las bombas en este caso, ¿no? Ese sería el punto de funcionamiento en realidad, y la solución del ejercicio, ¿no? Si te das cuenta, el caudal no hemos utilizado para nada en realidad. Y si te das cuenta, el caudal ni siquiera es 235. El caudal es 140, ¿no? Entonces no sería una buena curva. O dos bombas en paralelo, no sería bueno instalar dos bombas en paralelo, ¿no? Puesto que tienes mucho caudal en realidad para este final del periodo del proyecto, es que son 140 litros por segundo. Pero si está el ejercicio y te pide simplemente el punto de funcionamiento, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a hacer en la vida real es hacer todo esto, la curva resistente, y le dan al fabricante el que les dé la mejor curva que se pueda presentar, la mejor curva de la bomba que se pueda presentar para poder satisfacer la demanda que yo quiero, ¿no? Entonces, tal vez una bomba cumpla, tal vez no, pero hay que revisar, ¿no? En todo caso. Entonces, se hace de esta manera, las curvas resistentes. Te das cuenta, este valor del caudal no te sirve para nada en realidad, pero te va a servir si es que no tienes diámetro. Si no tienes diámetro, te asumes una velocidad como hicimos la anterior semana, y con esa velocidad hayas puesto el diámetro, ¿no? Entonces, tú quieres 140, entonces tendría que aquí hacer un poquito de modificaciones para no tener tanto caudal de 235 en realidad como en este caso, ¿no? Es mucho caudal para lo que estoy previendo nada más de 140. Tal vez me funcione con solamente una bomba, podemos revisarlo, porque es hacer, em, si tienen tiempito pueden revisarlo, ¿no? Es simplemente a esta ecuación, dividir los caudales entre dos, ¿no? Para encontrar la curva solamente de una bomba. Entonces esto, seleccionamos datos, agregamos en X va a ser todo esto, y en Y va a ser todo esto. Enter. Entonces si te das cuenta, esta es la curva, ¿no? En este caso. Y el punto de funcionamiento en este caso 150 y 130, ¿no? Para una bomba. Pues creo que está más cercano a lo que tenemos en periodos de proyecto, ¿no? Entonces, podrías especificar ahí o no, puesto que cuando tengo dos bombas no es mucho caudal en realidad. Y para una bomba
te cumple en realidad lo que necesitas, que serían 150 litros por segundo, ¿no? En este caso. Entonces, podrías aclarar más eso. Y tal vez aquí le faltó al ingeniero poner una trabaja en stand-by, ¿no? Son dos bombas en paralelo, pero una está trabajando en stand-by. Y simplemente trabajar con esta curva de acá, ¿no? Pero en este caso, en ejercicio, no me dice eso. Pues, recomendación, si es que tengo. Recomendación, solo usar una bomba, ¿no? Para el caudal al final del periodo de proyecto. Entonces, con esos diámetros, ¿no? Por si acaso. No me gusta que haga esto. Ahí está. Ajá, no me gusta que haga eso. ¿Dónde está? Acá está. Hay que estirar hasta abajo. Creo que lo estoy utilizando mal, pues solamente lo que está arriba se tiene que utilizar. Yo estoy utilizando con un papelito como una hoja infinita. Entonces, ese es el caudal de realidad que te estaba dando para una bomba. Esto es para una bomba, como les dije, porque no se muestra. Ah, pucha, ya. Este es para una bomba y este de acá es para dos bombas. En paralelo, ¿no? Entonces, eso es la solución del ejercicio. Lo que ustedes simplemente tenían que haber hecho es hallar esta nueva curva y intersectarla, ¿no? Y así de fácil es este tipo de ejercicios de curvas resistentes. Eso es para Manning, tienes que ejercitar para Hasten-Williams y hay ejercicios de ello en los exámenes pasados. Bueno, entonces una cosa más que quiero mencionarles son algunos ejercicios que tenemos por acá. De eso hay harto, por si acaso. Por ejemplo, este de acá. Se debe proyectar una aducción por bombeo para ir teniendo los siguientes datos, que es básicamente lo mismo, en realidad. Son bombas verticales y operan en paralelo. Son dos bombas que funcionan en paralelo. Aquí te dice bien claro que funcionan en paralelo. Y una en standby. Es decir, que son tres bombas en realidad, pero solo dos están funcionando. Entonces, si son dos bombas que están funcionando y me da la curva solamente de una bomba, tienes que multiplicar por dos los caudales, ¿no? La figura muestra la curva HQ de la bomba. Entonces, me pide aquí, bueno, me da acá abajito una curva HQ que es esta de acá, ¿no? Si te da tabulado, bien. Si te da aquí, como en este caso, una curva de performance, mejor, ¿no? Pues aquí ya no tienes que dibujar nada, entonces aquí puedes graficar la curva resistente y el punto de funcionamiento. Tal vez no te pide eso, pero es lo que puedes hacer si es que te pides en esa parte, de esa manera. ¿No veo? Entonces la tubería es de FFD, que es fibra fundido dúctil, es K9, es una unidad muy antigua de clasificación de tuberías. Fórmula a emplear Manning, misma ecuación. Rugosidad de la tubería 110. Aquí hay un pequeño problema, puesto que 100, o es decir, C es para Hasse, ¿no? Y te dice en todo caso que emplees la ecuación de Manning. Entonces, si ves, en este caso es 100 y es FFD. No vas a utilizar obviamente esto, ¿no? Si te dice que vas a utilizar Manning, vas a tu formulario o a cualquier formulario que has manejado o que vas a traer del examen y buscas cuál es la rugosidad, es decir, N, porque Manning utiliza N para FFD o fierro fundido dúctil, ¿no? Entonces tienes que acudir al formulario en todo caso. En este caso, en el formulario les he presentado algunas rugosidades, pero mejor si se traen mejores valores. No está acá, está en el formulario de hidráulica, por si acaso, porque esto corresponde a hidráulica, pero busquen en el formulario, por si acaso, para Manning. Mejor si tienen una tablita de Manning para diferentes rugosidades de tubería, ¿no? El coeficiente de pérdidas por accesorios ya tienes acá, es dato también, 14.2. La longitud es 1 kilómetro. Caudal al final del proyecto 140 litros por segundo. Se pide el punto de funcionamiento del sistema con las dos bombas en paralelo, es decir, tienes que modificar esta curva que tienes acá, la que está abajo, ¿no? Multiplicando el caudal por 2. Y proponer una ecuación para la curva resistente. La ecuación de la curva resistente ya la conoces, es la que te he mostrado anteriormente, ¿no? Es la HP igual a la altura geométrica, alfa, bueno, más alfa, caudal elevado a un valor, en este caso si es Manning es 2, por beta, bueno, más beta, por caudal elevado al cuadrado. Donde alfa y beta son valores que tienes que calcularlo, no tienes que dar alfa ni beta, por si acaso tienes que calcularlo. No puedes presentar al ingeniero alfa y beta tal y cual como está, ¿no?
O sea, es decir, que pongas alfa como ecuación de curva resistente. Entonces, tienes que calcular eso de ahí. Ya tienes todo. Si bien no te da el diámetro, ¿no? Pero como les dije, si no te da diámetro, el caudal que ves acá es simplemente referencial. Y con ese caudal vas a hallar el diámetro. Diámetro sabes que es igual a... mm, bueno, caudal sabes que es igual a velocidad por área. Y de ahí sacas el diámetro, ¿no? El caudal lo tienes, que es este de acá. En metros cúbicos por segundo tienes que convertirlo. La velocidad te asumes tal vez un metro sobre segundo. El área, pues básicamente es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y de ahí sacas el diámetro, ¿no? Entonces, con todo eso puedes hallar el diámetro y darle solución al ejercicio, ¿no? Simplemente te pide el punto de funcionamiento y hicimos es básicamente lo que hicimos en el anterior ejercicio. Lo único que te faltaría hacer es buscar el n y también buscar el diámetro para un caudal de 140 litros por segundo, ¿no? Y también multiplicar nuevamente a la curva de la bomba por 2 a los caudales para que sean dos bombas en paralelo. En paralelo los caudales se suman, las alturas se mantienen constantes. En serie es al revés, las alturas se suman y los caudales se mantienen constantes, ¿no? Entonces, este ejercicio es también sencillito, es básicamente lo mismo, solo que está adicionando un poquito más con hallar el diámetro en realidad, ¿no? Entonces, ese es sencillito. Aquí también te da otro ejercicio, ¿no? En este caso te dice, quería ver un ejercicio con ustedes, no sé si está por acá. Este de acá. Entonces, aquí es el mismo de este, solamente que aquí te cambia la ecuación de Manning, creo. En este caso es Hansen-Williams. Es lo mismo en realidad, ¿no? Solo que aquí te dice que también son dos bombas. Son bombas verticales, operan en paralelo, son dos bombas, ¿no? Entonces me dice que tenemos la curva HQ del sistema. Muy importante acá. El cuadro muestra la curva HQ del sistema de bombas en paralelo. Del sistema de bombas en paralelo. El cuadro muestra la curva HQ del sistema de bombas en paralelo. ¿Qué te dice esto? Que esta curva que ves acá, esta parte de acá, esto de acá, ¿no? Ya está multiplicado por dos los caudales. En este caso me dice que son dos bombas, entonces no tienes que multiplicar por nada ya esto, no tienes que modificar nada, porque esto dice que es del sistema de dos bombas en paralelo, es decir, de las dos HP. Si quieres hallar de una bomba, simplemente tienes que dividir los caudales entre dos y ya en tu nueva curva. Pero en este caso ya te dice que es del sistema de bombas en paralelo. No modificas nada de esto por si acaso. Tal y cual como está, lo vas a utilizar para hallar el punto de funcionamiento que te pide, ¿no? Entonces lo que te dice aquí es que ya tienes dato esta curva de acá y no modificas para nada, ¿no? Como hicimos en el anterior caso, que sí lo modificamos un poquito, ¿no? Ten en cuenta que esto está diferente porque dice que te da ya la curva del sistema, ¿no? No sé si esto está claro, puesto que creo que esto lo he resuelto mecánicamente al principio, puesto que esto lo multiplico por 2 creo. No sé si en los vídeos está así, lo voy a eliminar ese vídeo y vamos a tener que modificar eso. Pero como cualquiera que está empezando, pues básicamente ha cometido algunos errores al inicio. En este caso te dice que es del sistema de bombas en paralelo. Ten en cuenta que son solamente, la curva no la vas a modificar, es simplemente tal y cual como la ves acá, ¿no? Y todo lo demás es lo mismo. Diámetro de 450.000, te da el diámetro, te da el valor de K, te da la longitud, te da el C para Hansen-Williams, te da el caudal, si no tienes diámetro, pues este caudal te va a servir, y si no, no te sirve para nada. Y te da todo en realidad. Te da el desnivel geométrico para la altura geométrica en realidad. Y tienes todo lo demás, que es lo mismo que hicimos en los anteriores ejercicios. De esta manera se resuelve curvas resistentes o curvas del sistema y puntos de funcionamiento. Antes de darnos un descanso, ¿tienen alguna pregunta respecto a esto? Ok, entonces nos daremos un descanso de unos 10 minutos. A las 9:44 nos vamos a ver. Repasen esto, revisen sus ejercicios y si tienen alguna duda, al volver pues lo vamos a tratar de aclarar. Sobre la 23, la última que mostró, ¿cómo hacemos la curva del caudal? Ya, ahorita les veo. La 23, la 19, 21, 23. La curva de la bomba, ¿te refieres? Sí, de los caudales, algo así para reemplazarlo en la ecuación de HB.
A ver, primeramente la curva de la bomba es esta de acá, ¿no? Esa de acá, ¿ya? O te refieres a la curva de bombeo, o la curva resistente, Sí, Ausi. ¿ya? En este caso, lo que les dije que era allá. Es lo mismo, ¿no? Que antes. Tenemos dos bombas verticales y operan en paralelo. Son dos bombas funcionando en paralelo y una en standby, es decir, que son tres bombas en realidad, pero solamente funcionan dos bombas. ¿Eso qué te dice? Primeramente que estás trabajando dos bombas en paralelo. La figura muestra la curva HQ de la bomba, que es básicamente esta de acá. Y bueno, te dice solamente que por lo general es de una bomba, no se trata de dos bombas. Entonces, esta es de una bomba, ¿no? Y tienes que buscar la curva para dos bombas. Va a cambiar un poquito, va a ser algo como esto, ¿no? Va a cambiar un poquito. Pues tienes que multiplicar los caudales por dos, porque son dos bombas, y a las alturas la mantiene constantes. La tubería es de fierro fundido dúctil, fórmula a emplear es Manning, y rugosidad de la tubería es 110. Ten en cuenta ello, Manning no es seno, ¿eh? Manning es N, como rugosidad. Entonces te vas a tu formulario de hidráulica, de cualquier formulario de hidráulica, de rugosidades de tubería en función al material, y buscas cuál es la rugosidad para fierro fundido dúctil, ¿no? Y eso te va a dar el Manning en todo caso, ¿ok? Primero eso, ¿no? Porque te está dando una rugosidad para Hazen-Williams, entonces no corresponde esto de acá. Tienes un coeficiente de pérdidas locales que consideran todos los sectores que es K en este caso. Longitud 100 mil metros, caudal en este caso 140. No te da diámetro, entonces tú vas a hallar el diámetro con este caudal. ¿Cómo? Asumiéndote una velocidad y con la ecuación de flujo volumétrico, mal llamada continuidad, caudal elevado, caudal velocidad por área, pues con eso puedes hallar el diámetro, ¿no? Entonces es un esquema muy, mm, Está bien, Ausi. Sobre la 18 más quería preguntarle, Ausi. ya. No sé si has entendido esto, porque lo que vas a Sí, hacer al sí. final es hallar alfa, beta, la ecuación y ya está, ¿no? Es muy sencillo, pero eso es lo que aquí se te adiciona esto de acá. Es decir, te asumes una velocidad, Está bien, Ausi. ¿no? Sobre la 18 quería preguntarle sobre el caudal también. Ya, Este 18. dice 75, no sé si tomarlo como caudal o ya como caudal en paralelo. Ay, quería hablar de eso. Está bien, Ausi. Cuando, a ver, en esta parte de acá, hay varios problemas en eso. Por ejemplo, este de acá, te dice que son dos bombas en paralelo y te dice el caudal al final del periodo de proyecto es 140. Lo muy común que muchos hacen es multiplicar esto por 2, puesto que dicen que como son dos bombas en paralelo, multiplicaré pues, el caudal, puesto que el caudal tiene que multiplicarse por 2 cuando es caudales en paralelo. Bueno, tuberías en paralelo, o bueno, bombas en paralelo, los caudales se suman. Entonces esto lo suman 140 más 140. Recuerda una cosa importante. Esto de acá, al caudal de proyecto, no le interesa cuántas bombas tengas. Puedes tener 300 bombas. No, la cuestión es que este parámetro te dice que este es el volumen de caudal por volumen sobre unidad de tiempo que tienes que transportar. ¿Cuántas bombas utilizarás? No sé. Eso va a estar en función de las bombas en todo caso. Ahora, por lo general, si es que una bomba no te funciona, como era el caso, como era el anterior ejercicio, que hice este de acá, dos bombas eran más que suficiente. No, no era ni siquiera más que suficiente, era mucho por demás. Es 135 está transportando. Entonces, mejor si solamente consideras una bomba, puesto que con una bomba ya tienes el caudal que requieres. ¿No ve? Tú requieres 140 y 140, 150 te está dando esto tal vez. Entonces, si mi caudal hubiese sido 230, por ejemplo, yo obviamente no voy a instalar de esta manera, no con este punto de funcionamiento. Voy a instalar dos bombas en paralelo, porque necesito más caudal. En todo caso, va a ser este punto de acá, que es 230 litros por segundo, si mi caudal hubiera sido 230. Entonces, lo que te quiero decir es que este caudal no le interesa este caudal. Cuántos sean las bombas que puedas instalar. Pues no modifiques el caudal, ¿no? En todo caso. Porque he visto en varios exámenes que cuando lo resuelven lo multiplican por dos o lo dividen entre dos. No, no es correcto. Porque el caudal vas a transportarlo por una tubería y solamente una tubería en realidad. No vas a instalar dos tuberías y el caudal se va a dividir entre dos, ¿no? No. Entonces, la 19 que me dijiste es
19, 18, ¿cuál me dijiste? 18, ¿no? 18. Ya. De la 18 me dice que para el proyecto del bombeo de Santa Bárbara, es un proyecto que hizo un ingeniero, está actualmente en operación. El fabricante de bombas ha enviado la curva HQ, que es la siguiente. La curva HQ, entonces seguramente solamente para una bomba, primeramente. Algunos datos adicionales se muestran a continuación. A la izquierda, la estación de Santa Bárbara, es que es básicamente esto de acá, y la estación Lomas del Sur, que es esta de acá, ¿no? Básicamente los dos tanques, en realidad. De dónde estoy saliendo, a dónde quiero llegar. También se muestra la longitud de bombeo, que en este caso son 4.950.41 litros. ¿No ve? Y el caudal necesario para cada bomba, es decir, que si se quieren que trabajen dos bombas en paralelo. Ahora, aquí te da un caudal que es 75 litros por segundo, pero te dice que el caudal necesario por cada... A ver, antes de eso, si vemos acá, ¿no? Si yo voy a instalar una bomba de este tipo, bueno, dos bombas de esta manera, para que lleven un caudal de 230 litros por segundo, lo que va a pasar es que una bomba me va a dar básicamente la mitad de esto, ¿no? Una bomba, el caudal de una bomba y el caudal de dos bombas, la siguiente bomba. De la bomba uno va a ser la mitad de esto, 235 dividido entre 2. Y aquí también 235 dividido entre 2, ¿no? Para que sumado me dé todo el caudal que requiero, las dos bombas en realidad. Pues cada bomba está transportando un caudal, ¿no? Entonces, si son tres bombas, va a ir entre tres. Son cuatro, entre cuatro, ¿no? Puesto que tienen la misma capacidad. Entonces, en este caso me dice que el caudal necesario por cada bomba es ¿cuánto? Es 75. Eso quiere decir que el caudal del sistema o el caudal que quieres transportar es 75 por cuantas bombas tengas en funcionamiento. Es decir, en este caso, dos bombas en paralelo. ¿No ve? Entonces, tu caudal en realidad sería 75 por 2 y con eso hayas el diámetro seguramente que te está pidiendo. Sí, te pide el diámetro. ¿No ve? En este caso, entonces sí, no, sí. En este caso sí lo vas a multiplicar por 2, ¿no? En este caso, solo en este caso, puesto que te dice que el caudal necesario por cada bomba es este de acá. Y si son dos, pues básicamente sería esto por 2. Asumiendo de esta manera, eso es lo que tenemos acá. No me está dando el caudal del proyecto, me está dando el caudal por cada bomba, ¿no? Que es 75 Sí, litros por no, segundo. Eso. perfecto. Muy buena pregunta esa, en realidad. Creo que lo hice con... No sé cómo lo hice esto, tal vez en los exámenes pasados, pero tal vez esté mal. Corríjanos si es que está de esta manera. ¿Y alguna pregunta más? Ya. Pues ese sería para el caudal y todo es lo mismo, ¿no? C 150, encontrar el punto de funcionamiento, calcular la máxima. Esto vamos a hacer ahorita, máxima sobre presiones, pero todo es lo mismo en realidad después. Es alfa, beta, es la curva del sistema, la intersectas con esto, o sea, multiplicas estos caudales por 2 primeramente y con eso ya tienes la solución del ejercicio. Más que suficiente, ¿no? Pues así de simple. Esta era una instancia. Esto era difícil antes, ahora no creo que sea difícil, tienen que practicarlo. Pero ahora lo que el ingeniero maneja son un poquito más sofisticados sus exámenes, lo están complicando un poquito más. Em, Estos exámenes tienen que revisarlos, chicos. Son varios exámenes que están acá. Eso sería, chicos, curva resistente. ¿Alguna pregunta más?